Bueno, hablando del Congreso de la Nación, nos vamos a hablar del tema Vamos. biocombustibles con Alejandro Topo Rodríguez, ¿sí? Diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, de Consenso Federal, que ya está con nosotros para conversar de lo que de esta noticia de las últimas horas de la prórroga por 60 días de la ley de biocombustibles. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Marcos, Gonzalo, gracias por el interés en dialogar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Gracias a gracias usted. por estar allí. Bueno, decíamos novedad de las últimas horas, el secretario de Energía en Tucumán diciendo que va a haber una prórroga finalmente de la ley de biocombustibles por 60 días. A priori, ¿cómo toma esta noticia? Mire, usted sabe que este tipo de anuncios hay que tomarlos siempre con mucha prudencia. Lo que el secretario de Energía mencionó a título general y que luego fue especificado por el diputado Pablo Yedlin es que habría una prórroga de 60 días y que el presidente aún no la firmó. Yo les digo, con todo respeto al secretario de Energía y al diputado Yedlin, que veamos los hechos, porque en muchos temas, pero especialmente en este caso en particular de biocombustibles, nada de lo que parece después se concreta necesariamente y nada de lo que se anuncia después tiene un correlato lógico. Ustedes saben, por ejemplo, que el gobierno, con la propia iniciativa de senadores y senadoras del gobierno, aprobaron algo en el Senado el año pasado y después en la Cámara de Diputados están haciendo algo distinto. Así que yo le diría, ver para crear, ver para creer, esperemos cuáles son las decisiones. Si efectivamente se concretase una prórroga por 60 días, no significa ninguna ventaja ni ningún aliciente para el sector productivo, es un parchecito. Y además, si realmente cree el secretario de Energía y otros que el presidente va a decidir qué es lo que nosotros hacemos en esos 60 días, seguramente no tendrán mala intención, pero están muy confundidos porque esa eventual prórroga no necesariamente obliga a que en el Congreso nosotros tratemos lo que el presidente quiere. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos que tratar el proyecto que aprobó por unanimidad el Senado, es decir, la prórroga por 4 años que ya tienen media sanción. Por supuesto que hay otros proyectos que podrán ser discutidos. Entre ellos, también, más adelante, el proyecto que ingresó hace ya muchos meses. Ustedes lo conocen, el 19 de noviembre del año pasado, ingresó un proyecto que yo le aseguro es modelo a nivel mundial de cómo debe conformarse y desarrollarse un sistema de desarrollo de los biocombustibles en Argentina, firmado o patrocinado a la cabeza por un riocuartense, Carlos Gutiérrez, que además va acompañado por varias diputadas y diputados del Interbloque Federal y lo más importante, tiene el impulso y el aval técnico del sector productivo y de las provincias productoras de biocombustible. Así que veamos primero si se aprueba esa prórroga, que es un parchecito, y segundo, vamos a tener que discutir con mucha responsabilidad, pero también con prudente seriedad y serenidad, qué es lo que vamos a tratar y a aprobar. Usted decía, Alejandro, recién que no vamos a tratar en diputados lo que quiera el presidente o lo que pretende el presidente. ¿Se sabe lo que quiere el presidente con respecto a este tema? ¿Qué pretende? ¿Si una prórroga? ¿Si un régimen distinto? Porque hay tantas voces diferentes en el oficialismo, en el Senado, en diputados. No, mire, evidentemente el gobierno, la coalición oficial, ha ido cambiando, no en medida menor, sino bruscamente en torno a este tema. Ustedes recuerdan que hace 6 meses el Senado de la Nación, que preside Cristina Fernández de Kirchner, y por iniciativa de senadores y senadoras kirchneristas, aprobaron la prórroga al actual régimen de promoción de biocombustibles por 4 años, pero no fue un trámite así nomás. Ese trámite culminó con el consenso de todos los presentes y con el festejo de esa norma como una política de Estado. Ahora, de esa situación de festejo como política de Estado
pasó a que en la Cámara de Diputados apenas ingresó, o el 14 de diciembre, ya un diputado dijo que esa ley era mala y que además perjudica al sector petrolero. Bueno, de ahí en adelante pasó lo que ustedes conocen y hoy un sector de los diputados del gobierno están impulsando otra norma. Digo un sector porque yo sé que hay muchos diputados que son del oficialismo y no avalan este proyecto. Y yo creo que la mayoría de los senadores del oficialismo no va a borrar con el codo lo que escribió con la mano hace tan poquitos meses. Por lo tanto, frente a su pregunta, no tengo una respuesta. ¿Qué quiere el gobierno respecto de esto? Mire, la verdad que no hay claridad, no solo en este tema, sino muchos otros, pero en este no hay claridad. Por eso es muy importante que nadie en el sector productivo dé por hecho que hay una ley que inminentemente se va a aprobar, porque mucha agua tiene que correr todavía bajo el puente y hay que discutir lo que se va a hacer, y cuando digo discutir no es pelear, sino que es tener inteligencia, pensar, buscar acuerdos y buscar lo mejor para la Argentina, que no es ir ni en contra de los biocombustibles ni en contra del petróleo, es tener la mirada amplia para entender que hay lugar y necesidad de todos, de los que producen petróleo, quienes producen biocombustibles, de la energía eólica y en el futuro de un fuerte desarrollo, por ejemplo, del litio y de la electrificación. Todo es necesario y todo puede ser desarrollado en la Argentina. Diputado, ¿se sabe qué pasó entre la presentación del proyecto oficial y aquella reunión informativa de la Comisión de Energía en Diputados y hoy, que no terminó de avanzar nunca el oficialismo con ese proyecto que presentó Marcos Clery? ¿Le faltó respaldo? En esa reunión de la Comisión de Energía y Combustibles fue muy visible una respetuosa pero sistemática crítica a los principales componentes de ese proyecto. Si uno debiera juzgarlo por cómo resultó esa reunión de comisión, me parece que hubo muchas críticas constructivas a ese proyecto. En ese encuentro yo le solicité al presidente de la comisión que varios ministros asistan al Congreso a conversar con nosotros sobre el tema. Por ejemplo, es muy importante que el canciller Felipe Solá venga al Congreso y explique, converse, reflexione con nosotros cómo se compatibiliza la propuesta del canje de clima por deuda que ha expuesto el presidente en foros internacionales hace muy pocos días, con bajar la exigencia de biocombustibles a mezclar con los combustibles fósiles. También tiene que aprovechar la oportunidad, y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de conversar personalmente con el ministro de Agricultura de la Nación, el ingeniero Luis Basterra, porque si el gobierno desde hace ya mucho tiempo viene insistiendo en industrializar la ruralidad, la propuesta que el propio oficialismo está haciendo es reprimarizar por lo menos el maíz y la soja. Y además es importante también que el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, nos diga con sinceridad, sin dar vueltas, qué piensa de un proyecto que seguro no va a favor de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tal como la Argentina viene proponiendo cumplir en el marco del Acuerdo de París, y que además el presidente dice que va a sobrecumplir. Por eso me parece que ha quedado incompleta la presencia de distintos representantes del oficialismo en el Congreso, y habría que tomarse el tiempo que es necesario para seguir conversando, pero no solo sobre este proyecto, sino sobre otros que también son importantes y que para mí son más importantes tratar, el de la prórroga aprobada por el Senado, y luego de tratar eso, me parece que sí deberíamos trabajar en el proyecto que presentó Carlos Gutiérrez. Diputado Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas, ha sido un gusto. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Alejandro Topo Rodríguez, diputado de Consenso Federal. Bueno, viendo primero si esta decisión de la prórroga por 60 días se efectiviza, porque ha habido muchos anuncios con respecto a este tema que después quedan en la nada. Bueno, pero sí es cierto que es un parche de 60 días, sí, hay que ver primero si el oficialismo junta sus
posiciones divergentes con respecto al tema, si logra los votos y finalmente qué surge de allí. Bueno, porque decía una cuestión importante el diputado, lo primero que hay que tratar es la prórroga que viene del Senado. Eso es lo que protocolarmente corresponde dentro de la Cámara de Diputados y después se verá qué pasa con los otros proyectos, incluido el de, por ejemplo, Carlos Gutiérrez, el diputado riocuartense. Bueno, una cortita en la anterior nota hablábamos de las elecciones. Sí. Mañana a las 17, Guado de Pedro y Sergio Massa van a recibir a los jefes de bloque de la Cámara de Diputados para terminar de darle forma a la postergación de las elecciones. Claro. Tanto a las primarias como a las generales, la idea es un mes tal vez. Bueno, mañana a las 17 reunión del ministro Guado de Pedro, Sergio Massa y los jefes de bloque de diputados para hablar de este tema. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.